Vamos a pasar a la palabra en este momento. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos han venido sedientos y hambrientos del pan de vida? Bueno, vamos a leer en Juan 5, versículo 1, una historia conocida, o quizá no tan conocida, depende de los años que lleves en el Evangelio y de cuánto hayas escuchado y cuánto hayas leído, pero se llama la historia del paralítico de Betesda. Y está en Juan 5, versículo 1. Y a partir de esta historia vamos a sacar algunos misterios revelados, algunas cosas que el Señor nos va a mostrar sobre nuestra propia vida espiritual y lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos quieren escuchar eso? Bueno, dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hoy hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años, digan conmigo 38 años. Qué cantidad, ¿no? Que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Yo te pido que le preguntes a tu vecino, al que está al lado tuyo: ¿quieres ser sano? Alguno dirá: no estoy enfermo. Pero el Señor se refiere a otra cosa. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, o sea que él iba, no es que estaba impedido, iba, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Cuántos dicen amén? Qué milagro tremendo, ¿no? A ver, ¿cuál era el problema de este hombre? El hombre estaba hacía 38 años en la misma condición, 38 años enfermo. Llevaba mucho tiempo así, demasiado. Y yo sé que acá hay personas que tienen mucho tiempo con una condición. Capaz que no es enfermedad física, capaz que es otra cosa, pero son muchos años. Y quiero decirte que quizás estás cargando con algo y llevas cargando con eso muchos más años de lo que esperabas, y has pensado quizá que ya no hay remedio, que ya no hay esperanza, que 38 años son demasiados. Capaz que los tuyos son 10, o son 12, o son 5, o son 7, o son 20. Pero el Señor está acá. Decí conmigo: el Señor está acá. El Señor está acá para sanar, el Señor está acá para librar, y así como Jesús estaba en aquel tiempo ahí, está acá hoy. Y todo aquel que lo cree, lo tiene. Si no lo crees, no lo tenés. Si no lo crees, no lo tenés. Así que 38 años llevaba el hombre. ¿Y qué pasa cuando uno lleva mucho tiempo y la cosa no cambia? ¿Qué pasa cuando uno ha orado, ha esperado, ha tratado y la cosa no cambia? Uno pierde ¿qué? La esperanza, ¿verdad? Uno pierde la esperanza. Ahora, en el versículo 6 dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y obviamente el hombre le debe haber dicho: ¿cómo que no quiero ser sano? Le contestó: cada vez que el ángel viene, agita el agua, yo trato de ir y otro va antes que yo, ¿cómo no voy a querer ser sano? Pero el Señor le estaba preguntando si verdaderamente quería ser sano. Y yo te digo que él en realidad estaba esperando que alguien lo ayudara.
Él en realidad estaba esperando que alguien lo ayudara y lo levantara y lo llevara. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado la vida de repente esperando que alguien nos lleve, que alguien nos ayude para lograr aquello que estamos esperando? Pero el Señor le contestó que, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? ¿Quieres ser sano? Claro, Señor, que quiero ser sano. Toda la explicación después viene. Y el Señor dice, bueno, levántate, toma tu lecho y anda. Mirá que está al lado tuyo y decirle, levántate, toma tu lecho y anda. A ver, el Señor quiere que sanes, el Señor quiere que todos sanemos. El Señor quería sanar a este hombre. De hecho, en Hechos 10, versículo 38, si lo podemos poner, ustedes saben que Jesús sanó a todas las personas que encontró. No hubo a ninguno que no sanara. Fíjense que dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que si Jesús está para sanar. Jesús quiere sanar. Quizá alguno duda, dice, pero capaz que el Señor no quiere sanarme. Claro que el Señor quiere sanarte. Lo que pasa es que ese hombre no estaba esperando a Jesús. Ese hombre estaba esperando un ángel que bajara, las aguas que se agitaran y que alguien lo llevara. No estaba esperando a Jesús. ¿Y qué responde él? Yo traté de ir. Él dice, versículo 7, le respondió el enfermo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. No tengo quien me meta. No hay quien me ayude. Eso es lo que le dice. Cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, o sea que él iba. Él no estaba impedido de ir. Él iba, lo que pasa es que no podía ir rápido. Yo me imagino que de repente él se podía mover con las manos, pero no con los pies, que podía como caminar con las manos, y mientras iba otro antes que él y era sanado el otro. Entonces él esperaba que alguien viniera y lo levantara. Pero Jesús quería hacer la forma que él quería hacerlo. Díganle al que está al lado suyo, Jesús hace las cosas de la forma que él quiere, no de la forma que yo pienso. No escucho mucha fe ahí, no escucho muchos diciéndole nada a nadie. Hay algunos ahí que sí. Por tu fe es por tu fe. El Señor tiene caminos que no son nuestros caminos, pensamientos que no son nuestros pensamientos. Son más altos, digan conmigo más altos. Más altos. Y acá nos encontramos con algo que es raro, ¿no? Había un ángel que movía las aguas y había que meterse, pero Jesús sabía que este hombre necesitaba un milagro. Y así también sabe que vos necesitas un milagro. Vos quizás has estado esperando por el ángel, y has estado esperando por las aguas, y has estado esperando que alguien te lleve. Pero Jesús dice, esto no es así, esto es de otra forma. Esto es por medio de un encuentro personal conmigo. Un encuentro personal con Jesús. Y de eso te quiero hablar hoy. De un encuentro sobrenatural con Jesús. ¿Cuántos quieren eso? ¿A cuántos les hace falta eso? Nos hace falta, ¿verdad? Un encuentro. Ya no conocer al Señor por lo que otros me cuentan. Ya no escuchar a otro hablar de Dios, de su experiencia. Yo quiero tener mi propia experiencia. ¿Cuántos quieren tener su propia experiencia? ¿A cuántos les hace falta? Y alguno quizá dirá, yo tuve mi experiencia hace 38 años. Bueno, es tiempo de una nueva experiencia. Capaz que la tuviste la semana pasada, pero yo quiero decirte, hay más. Hay más. Todos los días hay más. Esto del ángel y el agua le servía a todos los que no habían tenido un encuentro con Jesús. Pero este hombre es visitado por Jesús. Él quizá había escuchado que había un hombre llamado Jesús que había andado por ahí sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pero él no sabía que Jesús estaba interesado en él. Él no sabía eso. Y yo te digo, Jesús está interesado en vos.
Decía que está al lado tuyo, Jesús está interesado en vos. Eso se lo podés decir. ¿Vos pensás que no? Jesús está interesado en vos. Es más, está muy interesado en vos. Capaz que pensás que no, decís no. Yo veo que los demás son bendecidos, que los demás llegan. Yo no llego nunca al agua. Ojo, Jesús no te está planteando ir al agua. Jesús no te está planteando que el ángel baje. Jesús no te está planteando llevarte y ayudarte a llegar al agua. Jesús te está planteando una cosa nueva. Un encuentro personal. Y eso es lo que cambia acá. Que este hombre se encuentra directo con Jesús. ¿Y qué es lo que le pide Jesús? Jesús le pide simplemente esto. Que crea su palabra y actúe en consecuencia. Parece fácil, ¿no? ¿A cuántos les parece fácil? Creer su palabra y actuar en consecuencia. Veo algunos que se cruzan los brazos. ¿No? Porque nosotros muchas veces conocemos su palabra, pero no actuamos en consecuencia. ¿Se acuerdan del centurión romano? Un gentil. Pero conocía las reglas de la delegación de autoridad. Conocía las reglas. No era judío, no era del pueblo de Israel, era un centurión romano y sin embargo entendía cómo era la autoridad delegada por Dios. Y le dijo que, Señor, mi siervo está enfermo, solamente di la palabra, porque yo no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra y yo iré y mi siervo sanará. Él sabía lo que era obedecer la palabra de Jesús y moverse en su palabra. Y Jesús se maravilló y dijo, no he visto tanta fe en Israel. No he visto la fe que tiene este hombre, como dijo con la viuda, en todo Israel. Así que lo que el Señor está buscando son hombres y mujeres que se encuentren con Él y reaccionen a su palabra y actúen en consecuencia. ¿Parece fácil? Y es fácil, pero nosotros a veces tenemos nuestros corazones cerrados. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo que el Señor quiere que hagamos y lo hemos resistido? ¿Cuántas veces el Señor ha venido y nos ha dicho con amor, necesito que hagas esto? Y nosotros hemos dicho, sí lo escuché, sí lo entiendo, pero lo voy a pensar y lo voy a masticar y lo voy a orar y necesito tener paz para hacerlo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, esta es la salida, simplemente? Tu familia sufre por esto. Simplemente, esta es la salida, tenés que dejar este vicio. Tenés que dejar esto que estás haciendo que está mal, tenés que ordenar tus caminos, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que obedecerme, tenés que orar, tenés que leer la palabra, tenés que tener un tiempo diario conmigo y lo hemos escuchado y nos hemos negado. ¿Cuántas veces? Porque ¿cuántos saben que uno puede venir a un culto todos los fines de semana y escuchar la misma palabra y no obedecerla? Y va desarrollando un chaleco antibalas. Y después no te entran las balas. Escuchás todos los días lo mismo y decís amén, Señor, y te vas y seguís igual. Y no actuaste en consecuencia. No actuaste conforme a la palabra. El Señor está buscando, de nuevo te digo, hombres y mujeres que escuchen la palabra, reaccionen a la palabra y la hagan y la cumplan. Él dijo, vosotros sois mis amigos. Vosotros me amáis si guardan mis mandamientos. Demuéstrenme que me aman verdaderamente al guardar mis mandamientos. Demuéstrenme que me aman verdaderamente al hacer las cosas que yo les pido. Así que todo lo que le pidió Jesús fue que el hombre creyera sus palabras y actuara en consecuencia. Sus palabras son, y te las digo a vos, levántate, toma tu lecho, aléjate de esa escena. Y vos me dirás, ¿qué es la escena? La escena es cualquiera sea la cosa en la cual te estás revolcando hoy, que no es de Dios. El Señor te dice, agarrá tu lecho y salí de este lugar. No es tu lugar. Quizás te has pasado la vida esperando que alguien te ayude. No es tu lugar, te está diciendo el Señor. No es tu lugar. Vos no tenés por qué estar esperando
en un estanque a que las aguas sean batidas por un ángel para entrar. No es a lo que el Señor te llamó. Levántate, salí de esa escena y anda a donde realmente te necesitan. Anda por donde podés ser de bendición para los demás. Y no donde necesitas que te ayuden, sino donde podés ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús llama a la acción. Y este hombre estaba cargando con cosas que quizá no tenía que cargar. ¿Has cargado por muchos años con algo que no tenés que cargar? ¿Pensaste que tu suplicio nunca terminaría? Tengo buenas noticias. Hoy puede terminar. Hoy es el día en que todo puede cambiar. Porque Jesús está acá. Y fíjense lo interesante, Jesús no lo levanta. Jesús lo podía haber levantado y lo podía haber llevado al estanque. ¿O no? ¿No podía Jesús haberlo levantado y haber dicho, yo te llevo al estanque y te pongo cuando el ángel, en el minuto que el ángel baje, toque las aguas, yo te meto? Pero Jesús no le dijo eso. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere y no actúa para favorecer nuestra autoconmiseración. Jesús jamás nos quiere hacer sentir pobrecitos. Hoy la pastora Marta en la mañana hablaba de eso. Decía, Él aplanará todo monte, o sea, hará descender a los orgullosos, humillará a los orgullosos, pero también levantará todo valle. El Señor no quiere que ninguno de nosotros se sienta menos que ninguno. Ninguno de nosotros es menos que nadie. Todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que acá no hay muchos nobles, no hay muchos ricos, no hay muchos poderosos, pero todos nosotros somos iguales delante del Señor? El Señor no hará distinción entre ninguno de nosotros en el día de su venida. Solamente nos mirará y nos dirá, lo que yo te di, lo usaste bien. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Eso nos dirá. Y el Señor a cada uno nos da una medida de fe, a cada uno nos da algo, lo cual invertir. Y lo único que nos pide es que nosotros seamos fieles con eso que nos ha confiado. Y no te estoy hablando de plata, estoy hablando de fe. Porque ¿cuál es la moneda del reino? ¿Cuál es el dólar del reino? Es la fe. Esa es la verdadera riqueza. Ese es el verdadero don que el Señor te ha dado. El don del Espíritu Santo por medio de la fe. Y por la fe conectamos con Dios. Y por la fe, por extendernos hacia adelante, en fe, por creer lo imposible, Dios hace cosas imposibles en nuestra vida. Por ejemplo, que alguien como yo pueda dejar las drogas después de 15 años cuando no tenía posibilidad de repente. O que de repente alguien enfermo de muerte se sane. ¿Por qué? Porque creyó. Simplemente porque creyó. La fe puede hacer que cosas imposibles se hagan posibles. Decirle que está al lado tuyo, tu fe puede hacer que cosas imposibles se hagan posibles. Porque Jesús lo puede hacer. Y Jesús actúa por tu fe. Por eso Jesús les preguntaba a cada uno de los que ministraba, ¿puedes creer? O les preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Porque querían que se lo dijera. ¿Por qué? Porque querían saber si tenían fe o no. Hoy la pastora contaba cómo su hermano a veces le decía, no, para mí Dios está para las cosas importantes, yo no tengo que pedirle las cosas chicas. No le pediría nunca por trabajo a Dios, por ejemplo, ¿no? Y la gente incrédula piensa así, Dios está para las cosas importantes, pero nosotros los creyentes sabemos que Dios está para todas las cosas chiquitas. Dios está para las cositas de tu vida. Dios quiere estar involucrado en las cosas más pequeñas de tu vida. A Él le interesa todo. No hay cosa que esté alejada de su vista. Él controla cada cabello que tenemos en nuestra cabeza. Él sabe cuántos caen al piso. Él nos vio en la panza de mamá. Mi embrión vieron tus ojos, dijo el profeta Jeremías. Antes que fuese formado, vos ya sabías lo que yo iba a hacer. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Y nos hizo aceptos en el amado
por lo cual nosotros éramos salvos mucho antes del día de nuestra salvación. El Señor orquestó toda nuestra vida de una forma para que un día lo conociéramos, pero Él no empezó con vos el día que fuiste salvo. Él no empezó con vos el día que lo conociste. Él empezó con vos mucho antes y orquestó tu vida mucho antes. Por eso todo esto que estás viviendo no es casual, está prediseñado, es un diseño divino. Y si pasa hoy, no es para mal, es para bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien conforme al propósito al que son llamados. O sea que esto que estás pasando en este momento es simplemente algo que quedará como una enseñanza para que vos puedas ser de bendición para otros. Y yo me imagino a este paralítico, el revuelo, ¿no?, que habrá causado contando después. Apareció Jesús, me dijo simplemente que levante mi lecho y ande y salí caminando. ¿Por qué? Y porque este hombre es poderoso, habrá dicho, es Dios, es el Mesías prometido. Y había un revuelo tan grande que le preguntaron a Jesús, ¿cómo hiciste? Y él dijo, todo lo que yo veo al Padre hacer en lo secreto yo lo hago en público. Dijo eso nada más. Él dijo, yo no me muevo sin ver antes a mi Padre hacerlo antes. Yo hago lo que el Padre me muestra que haga. Qué maravilla, ¿no? Ahora, quiero detenerme un segundo en este asunto. Este hombre estaba hace 38 años. Piensen conmigo la cantidad que son 38 años. Algunos de ustedes tienen menos que eso, ¿verdad? ¿Cuántos tienen menos que 38 años acá? Muchos, muy bien. Yo no. Yo tengo un poquito más. Pero me acuerdo cuando tenía 38 años pensaba que había vivido toda la vida. Imagínense, este no era un hombre joven. Era un hombre que hacía 38 años que estaba esperando con un milagro. Y hay algunos de nosotros que hemos estado esperando 5 años, 7 años, 10 años, 12 años, 15 años. Y el milagro no se ha dado. Pero yo creo que Dios no pone nada en la Biblia si no tiene una razón de ser. Y creo que hoy Él quiere que vos escuches que este hombre hacía 38 años que estaba con este problema. 38 años. Pero ¿cuál era el tema? El gran tema era de que él lo estaba tratando de hacer en sus fuerzas, porque trataba de ir, y lo estaba tratando de hacer a la manera que lo hacían los demás, de la misma forma que todos lo hacían. Pero él no estaba buscando un encuentro con Jesús. Él estaba buscando hacer lo que todos hacían. Y por eso mendigaba. ¿Mendigaba qué? Que alguien lo ayudara y lo llevara y lo cargara en brazos. Pero él todavía no conocía a Jesús. Decía que está al lado tuyo, todavía no conocía a Jesús. Y yo te digo que él quería que alguien lo hiciera, pero quería que alguien lo hiciera a su manera. Y quiero decirte eso, muchos de nosotros no hemos avanzado porque hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Ese es el momento difícil. Hemos querido hacerlo como a nosotros nos parece. ¿A qué otro le pasó eso, por ejemplo, en la Biblia? Piensen un poco. Yo me acuerdo de Naamán el sirio, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con Naamán el sirio? Naamán el sirio era un general sirio que Israel temía porque los sirios arrasaban con Israel de vez en cuando. Y este general, a pesar de que era un hombre de guerra, era leproso, estaba leproso. Y escuchó por una mujer que había llevado cautiva, que estaba en su lugar, en el hogar donde él vivía, que era de Israel. Le dijo, en Israel hay un profeta que puede sanarte. Y estaba hablando del profeta Eliseo. Y entonces este Naamán escribió una carta que le llegó finalmente al rey de Israel, que rasgó sus ropas y se empezó a lamentar. Y Eliseo le mandó decir, ¿por qué te lamentás? Yo voy. Pero ¿qué pasó con Eliseo? Eliseo no le mandó, finalmente no fue él. Lo que hizo fue le mandó a su siervo. Vamos a leerlo, porque lo tengo acá. Vamos a leer Segunda de Reyes 5, versículo 10.
Eliseo le mandó un mensajero, dice acá. Segunda de Reyes 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. No era lo que él se esperaba. Naamán era un hombre fuerte de guerra, un general sirio. Esperaba que viniera Eliseo mismo. Pero Eliseo le mandó un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esa era la profecía. Me llama la atención porque es algo parecido a lo del estanque de Betesda, ¿verdad? Es lavarse en el agua y ser limpio, ¿no? Pero Eliseo le dice que vaya a ese río, al Jordán. Saben que yo fui al Jordán, estuve en el Jordán, estuvimos con María en Israel en el Jordán. El Jordán es un río marrón, bastante frío. Nosotros fuimos en una época y nos metimos. Una época bastante primaveral, pero helada, estaba el agua helada absolutamente, pero muy fría y absolutamente marrón y el río parecía que no se movía, el Jordán. O sea, era como agua estancada, bastante feo de ver. No era un río, uno se imagina el Jordán y dice, un río de aguas claras, cristalinas, ¿no? Y también estuvimos por Asia y fuimos a otros lados, y fuimos, por ejemplo, a Turquía y vimos otros ríos espectaculares. Y esto es lo que Naamán le dice sobre los ríos. Dice que Naamán, versículo 11, se fue como enojado. Digan conmigo, enojado. ¿Por qué? Porque esto no era como él esperaba. Esto no era la forma que él esperaba. Él esperaba que viniera Eliseo, pero no, dice, se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, o sea, esto pensaba yo. Saldrá él luego, o sea, Eliseo, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, él se había hecho la cabeza, decía que está al lado tuyo, se había hecho la cabeza, ¿no? De que Dios lo iba a hacer de una forma. Va a venir Eliseo, me va a tocar, ¿no? Va a invocar el nombre de Jehová su Dios y yo voy a ser sano. Pero Eliseo no lo hizo como él esperaba, porque Dios no lo hace de la forma que nosotros esperamos. Dios muchas veces lo hace distinto a como nosotros esperamos. Y Dios muchas veces te lleva al camino que vos querés llegar, pero no de la forma como que vos querés llegar. O capaz que te lleva al lugar a donde vos no querías ir, pero tenías que ir. Como le pasó a Jonás. Jonás tenía que ir a Nínive, no quería ir, se escapó, terminó en la panza de un pez, el pez lo escupió, y de repente lo escupió ¿dónde? En Nínive, donde él no quería ir. Ahora, después de esto, en el versículo 12, él dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco. Damasco es Siria, es su patria, la patria de Naamán, ¿no? ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Él cuestiona la fealdad del Jordán. Él dice, nosotros tenemos ríos mucho más lindos que ese río al que me está mandando este profeta. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y quiero decirte, así es como pensamos nosotros. Así es como pensaba esta persona que estaba ahí, el paralítico de Betesda. Dios nos da la fórmula perfecta. Digan conmigo la fórmula perfecta. Y nosotros cuestionamos la fórmula perfecta y decimos, pero esto es muy parecido a esto otro. Yo lo quiero hacer así. Lo quiero hacer como a mí me parece. Dios me dijo, no hagas esto. Está bien, pero no debe haber querido decir exactamente eso. Quiso decir esto otro, ¿no? Y nos hacemos la cabeza. Por eso les digo, y terminamos haciendo algo que Dios no nos pidió, pensando que es lo que Dios nos pide, porque no hemos obedecido la palabra de Dios en forma directa. No hemos hecho exactamente lo que Él nos pide. Y Él dijo, estos ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si yo me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Digan conmigo, enojado. Muchos de nosotros, Dios no hace lo que queremos, como lo queremos, y nos vamos como enojados. Yo pensé que este era la mejor situación.
Este era el líder que yo quería. Esto era lo que yo pensaba que era así. Me voy enojado. ¿No? Pero el que se la perdía, ¿quién era? ¿Quién era el que se perdía la sanidad? ¿Quién era el que quedaba leproso? Nosotros no nos damos cuenta, hermanos. Muchas veces nosotros nos negamos a hacer lo que Dios nos dice, que es por nuestro bien. Y los que quedamos leprosos somos nosotros, no Dios. Nosotros nos podemos ir enojados, pero seguimos leprosos. Y las palabras de Dios, cuando Dios nos manda, aunque sea un mensajero, son palabras de amor. Y Dios por algo hace lo que hace. Y nosotros a veces nos negamos y quedamos leprosos nosotros. Nos vamos enojados, leprosos. Decía que está al lado tuyo, no hay nada peor que irme enojado y leproso. Mas sus criados, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, lo reconvinieron, lo convencieron. Si el profeta te mandara alguna otra cosa, alguna gran cosa, le dicen, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? O sea, ¿qué te cuesta? No es muy difícil, el río te puede parecer feo, te puede parecer que hay ríos mejores, te puedes enojar porque te mandó el mensajero, pero ¿qué te cuesta probarlo? Y yo que te quiero dar ese mensaje hoy. Dios te dio la fórmula, ¿qué te cuesta probarla? Dios te dijo en su encuentro simplemente levantate, toma tu lecho y andá, hacé lo que tenés que hacer. Obedecé la palabra, andate de esta escena. ¿Qué te cuesta probarlo? Él entonces, versículo 14, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Fíjense que no eran 5, no eran 4, no eran 8, no eran 6, eran 7. Y él hizo exactamente... Yo me imagino, ¿no? Uno se zambulle 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, sale, sigue el leproso. ¿Se zambullirá una 7ª? No, Dios dijo que era la 7ª, pero no lo creo, no. A la 6ª me voy. Me enojo y me voy, ¿no? Pero Dios cuando dice 7, ¿son cuántas? 7. Si Dios dice 70 veces 7, ¿cuántas? 70 veces 7. Si Dios dice 1, ¿cuántas veces es? 1, no son 2. Si Dios te dice anda al sur, ¿a dónde vas? Al sur. ¿Qué pasa si Dios te dice quiero que vayas a Belgrano y vos salís de acá y agarrás a la derecha y entrás a cada iglesia que te encontrás por el camino y le pedís al pastor, ore por mí porque quiero llegar a Belgrano, pero vas caminando para San Isidro? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas a llegar? Por más que entres a cada iglesia y le pidas al pastor que ore por vos, ¿a dónde vas a llegar? A San Isidro. ¿Sabes por qué? Porque vas caminando para San Isidro. No hay forma que la oración de un pastor te haga dar vueltas y vos no das vuelta. ¿Entendés? Vos podés. A ver, nosotros creemos en lo sobrenatural y creemos que uno puede ser traspuesto a un lugar. Creemos eso, creemos que Enoc fue traspuesto. Pero yo te digo, la mayoría de las veces Dios actúa así. Te pide que hagas algo y en tu obediencia Él se glorifica. Si vos estás yendo para el otro lado, que Dios te dijo que vayas, y solamente le estás pidiendo a la gente que ore por vos, estás haciendo mal. Lo único que tenés que hacer es simplemente caminar para el lugar que Dios te dice que vayas. Y hacer las cosas de la forma que Dios te dice que las hagas. ¿Sabés que esto se lo dijo a Moisés? Moisés estaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se estaba quejando cuando estaban saliendo de Egipto. Vamos a leerlo un segundo porque es muy interesante. Dice en Éxodo 14, versículo 12, donde el pueblo de Israel se queja, piensa que los egipcios los van a matar. Dice, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? O sea, quieren volver para atrás, quieren seguir sirviendo al pecado los israelíes, los israelitas. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Yo te digo, la libertad muchas veces nos parece peligrosa. La libertad salvaje es como el desierto. No sabes qué te vas a encontrar, pero es libertad al fin.
Y vos tenés que decidir hoy si vas a seguir sirviendo al pecado o vas a estar en libertad. La libertad no te garantiza estar libre de problemas, pero te garantiza ser libre de esclavitud. ¿Cuántos quieren ser libres de esclavitud? Lo peor que le puede pasar a un ser humano es ser esclavo. Lo peor que le puede pasar. ¿Sabes lo que quiere decir ser esclavo? Quiere decir que vos trabajás para alguien y no te pagan. Trabajás para alguien y no recibís salario. No trabajás para vos mismo, trabajás para otro y no recibís salario. Es lo peor que le puede pasar a alguien. Es la forma más inhumana, el trabajo esclavo, de relación entre las personas. Piénsenlo. Ahora, todo cambia cuando somos esclavos de Cristo, ¿verdad? Porque Él ya nos ha pagado, no conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Con lo cual nuestra esclavitud a Cristo la hacemos con gusto. Pero Él ya nos ha dado todo. Por eso somos esclavos con gusto. Pero ser un esclavo de Egipto, no lo quiero. No lo quiero y sé que vos tampoco. Ser un esclavo del pecado es lo peor que te puede pasar. Y sin embargo ellos decían, preferimos servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Aleluya. Y esto es una palabra profética para vos hoy. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios peleará por vos y vos estarás tranquilo. Entonces Jehová dijo a Moisés, escuchen, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que es la misma palabra que le da Jesús al paralítico en Betesda. Le dice, no me pidas más, no pidas más ayuda, levántate y andá, marchá. ¿Y sabés lo que pasó? El pueblo de Israel marchó, el mar rojo se abrió, pasaron en seco y después se cerró y mataron a todos los egipcios sin ni siquiera quererlo, porque Dios hizo que el mar rojo se cerrara. Eso pasó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel marchó. Y yo quiero decirte hoy, el Señor te está llamando a tomar tu lecho y andar. Y irte de esa escena que te está haciendo mal. Hace 38 años que quizás estás ahí. Pero el Señor te dice, tus caminos no son mis caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos son mucho más altos que tus caminos y mis pensamientos son mucho, mucho más altos que tus pensamientos. Y yo hago las cosas como yo quiero hacerlas. Y cuando te doy una orden y te digo cómo tenés que hacer las cosas, no cuestiones la cantidad de veces que te tenés que meter en el Jordán. No cuestiones mi orden. Yo no quiero hacerlo a tu manera, quiero hacerlo a la mía porque la mía es mejor que la tuya. Eso es lo que dice el Señor. Por eso yo te digo, puede ser que hoy no conozcas ni siquiera a Jesús de una manera significativa, pero la voluntad, el amor y el deseo de Dios es hacerte completamente sano, completamente sana. Y eso a través de un verdadero encuentro con Jesús, donde vos lo escuches, Él hable y vos obedezcas y seas verdaderamente su amigo. Le muestres verdaderamente tu amor. Le muestres verdaderamente tu fe. Este hombre estuvo 38 años. Vos quizás tuviste 10, quizás tuviste 12, quizás tuviste 15, quizás tuviste 20, quizás tuviste 25, 30, 35. Capaz que 38. Capaz que son 38 años en que has estado esperando que alguien te levante y te lleve al estanque. Pero el Señor dice, esa no es mi forma es levántate, toma tu lecho y salí de esa escena. No quiero que vivas más en la autoconmiseración. No quiero que te sientas menos que otros. No sos menos que otros. Decirle al que está al lado tuyo, yo no soy menos que otros. El Señor no hace acepción de personas. El Señor nos considera iguales los unos a los otros, por lo cual nos pide que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios, soportándonos unos a otros, sabiendo que el día del Señor está cerca
y que Él juzgará toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Daremos cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Por lo cual, hoy, si sentís en el corazón su llamado, si sentís en el corazón, porque eso llevó 38 años, pero finalmente pasó. Quizá hoy sea la noche. Si eso pasara hoy aquí, si Jesús se revelara verdaderamente a vos en este momento, yo quiero que sepas que es voluntad del Padre que vos vengas a Él. Su palabra dice que todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Él dice eso. Está en Juan 6, te lo voy a leer. Juan 6, versículo 37. Dice esto. Dice, todo lo que el Padre me da, y está hablando de ustedes, de nosotros, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y hoy el Señor te está llamando. ¿Cuántos sienten el llamado de Dios en su corazón? El Señor está golpeando en tu corazón en este momento. Aleluya por los que levantaron la mano. Y es su voluntad hoy aquí tener un encuentro contigo. Vamos a llamar a los chicos de la alabanza. Y yo sé que es difícil creer que Dios todavía te ama cuando estás deprimido y débil, o cuando te sentís inútil, o preguntás ¿por qué le importaría yo a Dios? Pero yo te digo, se necesita la fe de un niño para recibir el reino, aceptar ese amor y decir, Señor, solo en tu palabra me levantaré, tomaré mi lecho y andaré. Y el Señor te está dando la palabra, levántate, toma tu lecho y anda. No sé si eso quiere decir para vos salir del pecado, no sé si quiere decir para vos dejar de esperar que los otros te ayuden y esperar la ayuda de Dios verdaderamente. No sé qué quiere decir, pero sé que algo quiere decir. El Señor te dice, no es tu lugar el estanque. No es tu lugar esperar la ayuda de otros para llegar a esa agua que el ángel... Eso no es mío. Yo lo que te digo es levantá tu lecho, o sea, no estés más tirado en el piso. No quiero que estés más en el piso, quiero que camines porque tenés la fuerza para hacerlo. Y si vos dudás de que tengas la fuerza, yo estoy acá para darte la fuerza. Porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no desmayarán. Los jóvenes caminan y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán esa fuerza como las águilas, volarán. Andarán arriba en los cielos. Así que el Señor te está llamando hoy a un verdadero encuentro con Él. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no tenemos esa fe como de niños? Así que vamos a orar en este momento, hermanos. Cerremos los ojos ahora. Y digámosle a Dios, Señor, recibo en este momento la palabra. Decirle, Señor, recibo en este momento esta palabra. A partir de ahora te obedeceré. No a mi manera, sino a tu manera. Palabra que digas, en esa me moveré. Me arrepiento en este momento de haber pecado contra ti y contra el cielo, porque he tratado de hacer las cosas a mi manera, pero tú me has dado la forma y yo ya la conozco y ya sé cuál es. Por eso hoy me dispongo a cumplir con lo que me has encomendado y veré tu gloria, porque si creo verdaderamente y si actúo en consecuencia, veré la gloria de Dios. Y esta leve tribulación momentánea que he pasado, por más que hayan sido 38 años, solamente ha servido para revelar en mí el más excelente peso de la gloria. Por eso en este momento hago un llamado adelante a todos los que esta palabra haya tocado su corazón. Vengan adelante y arrodíllense delante del Señor y díganle, Señor, quiero un verdadero encuentro contigo. Quiero un verdadero encuentro contigo. Y así, mientras estamos arrodillados, esperaremos